Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Este jueves 10 de julio se estrena la obra El nacimiento del payaso en Matucana 100, un unipersonal que narra cómo nació el payaso en Chile desde la historia del protagonista, pasando de ser un niño guacho a ser investido con la nariz roja por ni más ni menos que la Virgen del Carmen. Esa es la historia que nos viene a contar la compañía El Teatro Pequeño Clan, que nace en 1998, y estamos con el corazón de la obra y de la compañía, Andrés del Bosque, actor, clown y dramaturgo. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita, expandirse por los medios de comunicación, que es algo que es muy necesario, sobre todo en esta línea precisamente de la juglaresca, de la payasada, del cómico ritual, que es de lo que vamos a hablar en esta obra. Exacto. Bueno, yo tengo muchas preguntas respecto a eso, porque cuando pensamos en el payaso, solemos pensar en el payaso del circo, ¿no? Claro. Y en el Tony, ¿cierto? Y en Chile, además, con esos circos que se ponen en septiembre y que han tenido distintas derivadas. Pero la historia del payaso es antiquísima. O sea, uno puede pensar en el payaso medieval, ¿cierto? Que era el único capaz de decirle al rey la verdad, pero tenía que ser muy chistoso, si no le cortaban la cabeza. Así era. A la comedia del arte, ¿cierto? Y ese camino es el que tú nos invitas a recorrer a través de tu trabajo. Hablemos de ese estudio que está detrás de ser payaso, porque ser payaso es una cosa muy seria. Bueno, primero hay que nombrar que en el año 92 aproximadamente, con la compañía Teatro Circo Imaginario, dirigí Las 7 vidas del Tony Calugo, un montaje que fue señero en esos momentos en Chile y que tomaba precisamente el pasaje El payaso de circo, ¿no es cierto? Abraham Lillo Machuca, el Tony Caluga, y su compadre Alberto Aguilera Campos. En fin, que hay una tradición que podemos situarla a partir de 1850. ¿En Chile? Sí, en Chile llegaban los primeros vapores, ¿no? Con el circo europeo, el circo que traía estos payasos que hacían números sobre caballos. Exactamente, entonces viene desde esa tradición y luego se va a chilenizar, y por ahí va esta historia, entiendo. Entonces, es muy anterior a todo aquello. Es muy anterior a la llegada de los europeos americanos. Nosotros tenemos en nuestro territorio Abya Yala payasos desde 110 siglos atrás, es decir, estamos hablando de 11.000, 12.000 años atrás. Acabamos de estrenar un montaje en Valparaíso que se llama La nave de los locos y locona, que toma la cultura Selma. El nacimiento del payaso, toma en realidad... está basada en un espectáculo que hacía Dario Fo hace muchos años atrás, que se llama El nacimiento del juglar, y se hunde en una visión de las Biblias apócrifas. Es decir, muestra cómo un hombre que vive una desgracia muy grande, violan a su mujer, mueren sus hijos, y se va simplemente a colgar en esas circunstancias, y entonces aparece un señor que con buen humor le dice: hombre, ¿por qué no me das algo de comer antes de que te ahorque? Ayúdanos con un poco de agua. Y entonces el hombre lo queda mirando y dice: oye, yo a usted como que lo conozco y tal. Sí, pues hombre, yo soy Cristo y aquí está Pedro y Pablo que me acompañan y tal. Entonces se presenta esta figura de Cristo como juglar, de un Cristo alegre y no del Cristo que nos han enseñado siempre, sufriente, crucificado y todo lleno de sangre por todas partes. De allí viene esta tradición del nacimiento del payaso, como la estamos viendo. Entonces ahí encontramos que en esa tradición, que pues es occidental, existe también en nuestro territorio los Opi, los Suni, que tienen un payaso que se llama el Eyoka, y después tenemos otro que se llama el Cochare, y después tenemos el Coyemchi, y después tenemos el Coclo, y luego en Bolivia tenemos el Cusillo, y aquí nosotros tenemos el Coyón Mapuche, y los pueblos Chelman tienen el Ulén, payaso elegante, el Cotaix, payaso cornudo, y así nos encontramos con que la Diablada de Oruro y todos estos que te he nombrado son payasos que se llaman, y los etnólogos los han llamado payasos sagrados, payasos rituales, cómicos rituales. Ahora, es súper interesante eso que nos cuentas, Andrés, porque uno piensa, ¿por qué todas estas sociedades
con sus diferencias, tanto las europeas como las hispanoamericanas, antes que fueran llamadas así, ¿cierto? Han necesitado tener al interior de sus comunidades a un ser que cumple con esta función. ¿Cuál es la función social del payaso o de estos personajes, ¿no?, que han estado en cada una de estas culturas? Pues divertir. Lo dice Bertolt Brecht, digamos, no se trata de hacer aquí una feria de la moral y que sean personajes muy sesudos y que vengan a hacernos pensar mucho. No, simplemente son personajes que ponen el mundo al revés. Uh-huh. Son lo que llamó Paul Rodin trickster, es decir, embaucadores de alguna manera, estafadores. Enseñan a través de lo que no hay que hacer. Entonces viene el collón mapuche y entonces pues se para allí y te quita el sombrero porque te has presentado con sombrero, o te da un trago de chicha porque no estás tomando chicha y ya estás en el guillatún, o el páscola allá en México, y a las mujeres que se presentan pues con un escote muy amplio, le dice, oye, ¿por qué no te lo abres un poco más el escote y te subes más la falda? Y así vas llamando harto la atención a la iglesia. Y en fin, van haciendo bromas de esta índole. Los hombres pariendo, por ejemplo, mundo al revés, te fijas tú. Y esto significa que cumplen la función de divertir en el sentido de vertirnos en un mundo imaginario, mostrarnos la utopía, aquello que nosotros no podemos imaginar, es decir, nos muestran otros mundos posibles. No tenemos que vivir solamente en la convención y la norma, podemos imaginar otras vidas. Ahora, yo me acuerdo cuando tuve un muy buen profe de historia medieval que nos hablaba del carnaval y del rol que tenía el bufón en el carnaval, esta idea de trastocar el mundo y volverlo al revés, y la necesidad que tenía, bueno, el carnaval en sí mismo, ¿cierto?, de este momento de airearse, ¿no?, y de destape, si uno lo podría decir, antes de entrar en la cuaresma, en la lógica, ¿cierto?, religiosa, de que nos vamos ahora a vivir unos meses de austeridad y control. ¿Por qué es necesario que una sociedad tenga a alguien que le diga la verdad haciéndole reír? Piensa tú, como dice nuestro querido Humberto Maturana, que en realidad las sociedades se constituyen en una coordinación de conversaciones. Es decir, nosotros nos ponemos de acuerdo a través del lenguaje en cómo queremos vivir, cómo queremos imaginar la vida, cuáles son aquellos tótem y aquellos son nuestros tabúes. Y esto es a través de ir evolucionando y llevando la conversación cada vez a un punto más complejo, hasta que se constituye, como nosotros hace poco tuvimos, en una constitución. Una constitución de la república, de estas nuevas repúblicas, porque son repúblicas que tienen 200 años, piensa tú. Esto es muy nuevo. Bueno, pues tienen algo que ha ocurrido y que le es característico, y es que han perdido su contacto con los pueblos ancestrales, pero también han perdido su contacto con los colonizadores, porque han roto con la corona, han roto con los colonizadores y han roto también con los pueblos que han vivido aquí en este territorio de Abya Yala durante toda la vida. Y entonces, ¿cómo se han quedado? Claro. Pues en sociedades adolescentes, porque han perdido el cloquetén, por ejemplo, allí entre los Chelman, han perdido el ritual de las muñecas cachinas en el norte de México. O sea, se han quedado en sociedades adolescentes, en el sentido no mejor de la palabra adolescente, en el sentido no juvenil y de fuerza, sino que en el sentido de la falta de adolecer, de una capacidad de madurar. Cuando se madura se deja de ser bravucón. Claro. Se deja de pensar que uno es el dueño del mundo, se deja de pensar que uno puede vivir a costa de los demás, se deja de pensar que uno puede robar y apoderarse de las mujeres de otros pueblos, de las religiones de otros pueblos y avasallarlos para entrar a una convivencia madura. Este es el proceso de maduración. Si tú te fijas en esta historia del nacimiento del payaso, lo que hay es la 10ª Espinela, lo que hay es el mundo de los payadores, lo que hay es lo que nos transmitió Santos Rubio en algún momento, lo que nos transmitieron los grandes poetas de la Laguna de Aculeo, los grandes poetas de la Virgen de Andacoyo, los poetas a lo divino y a lo humano. ¿Cuál era la función de estos poetas? Precisamente, como tú lo has señalado, poner el mundo al revés, o sea, darnos cuenta de que nosotros podemos erigir
a un pelele de carnaval como la gran divinidad del carnaval. Y es que es un pelele, es uno que lo tira más para arriba. Y este resulta ser el rey de carnaval. Entonces, toda la jerarquía y todo lo que es convencional en la sociedad se vienen abajo en esta fecha. Y esto es necesario, indispensable que nosotros nos permitamos reinventar la vida a cada minuto. Claro que sí. Bueno, estamos conversando con Andrés del Bosque, actor, clown, dramaturgo, a propósito de que este jueves y hasta el 27 de julio en la microsala de Matucana 100 se va a estar presentando El nacimiento del payaso. Esta obra indaga en la genealogía del payaso criollo desde una perspectiva simbólica, teatral y política, y ahí me quiero ir ahora. Hablemos del nacimiento del payaso y de este guacho que va a encontrar su nariz roja entregada por la mismísima Virgen de Atacoyo. Contemos un poco de esta historia. Claro, bueno, pues nos encontramos con que el guacharaje, ¿no es cierto?, desde que empieza para nosotros con nuestro propio padre de la patria, ¿no?, con Bernardo O'Higgins, el guacho Bernardo, tiene larga data entre nosotros. Es decir, estas sociedades que han sido en realidad matrísticas y matriarcales en algún sentido y que se han basado fundamentalmente en la capacidad que la mujer tiene de organizar la vida como madre tierra, pero no solamente como metafóricamente, sino que el rancho en el que vivía esta mujer, que era una barragana muchas veces, es decir, era la segunda mujer del español que llegaba aquí con su mujer de España, y entonces elegía a una Isabel Riquelme o elegía a otra mujer que era de aquí, de la tierra criolla, y entonces la iba convirtiendo en una barragana. En una querida. En una querida. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué ocurría? Esos jóvenes no tenían clara la imagen de un padre. Esos muchachos que crecían fueron los que finalmente se fueron transformando un poco en bandidos, un poco se armaron y un poco fueron resistiendo al colonizador, al padre ausente. Y entonces esta es la figura del guacharaje. Entonces, de allí hay una corriente que nace y que nos puede llevar, qué sé yo, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al Movimiento Izquierda Revolucionaria y a los movimientos armados que hubo en Chile, que existieron y tuvieron pues data y que participaron, nosotros sabemos, en algún momento del gobierno de Allende, luego se bajaron y tal, pero hay otra corriente que es la corriente de la risastencia, es decir, a través de la risa, a través de la alegría, a través del buen humor, a través de la conversación, que fue lo que trajo precisamente en su época cuando el socialismo era socialismo, pues todavía en Chile, y cuando existían estos gobiernos progresistas, ¿no? Yo, fíjate que yo salía como estudiante en el año 64 a tirar piedras, me acuerdo, contra Eduardo Frei Montalvo y todas esas cosas. Nosotros de alguna manera preparamos este gobierno de Allende y de alguna manera también, tenemos que reconocerlo, fracasamos en eso, ¿no? Vino lo que todos sabemos en Chile. Pero esto todo estaba basado en estos experimentos adolescentes, de guachos, de seres que no son todavía capaces de ponerse de acuerdo en una ceremonia ritual para llegar a esta coordinación de conversaciones donde podemos alegrarnos de estar vivos, donde podemos arreglar las cosas sin sacar las pistolas. Ahora, es interesante la mirada de la risastencia, me encantó, la vamos a usar. Pensando en hoy día, ¿no? Y por supuesto la obra todavía no la vemos porque se estrena este jueves 10 en Matucana 100 y va a estar hasta el 27 de julio. Les voy a dar los datos duros para que puedan conseguir su entrada. Va a estar jueves y viernes a las 19:45, los sábados y domingos a las 18:45. Los jueves y viernes tiene precio M100 accesible, 5.000 a todo público, los sábados y domingos 7.000 general y 4.000 estudiantes y tercera edad. Es un espectáculo que dura 50 minutos para todo espectador y estamos conversando con su responsable, Andrés del Bosque, actor, clown y dramaturgo. Andrés, para cerrar, ¿qué nos tiene que decir el payaso chileno a nosotros hoy día en el 2025? ¿Qué le dice a la sociedad chilena de hoy? Bueno, pues le preguntan, ¿no?, ¿en qué se parece un payaso a un santo? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Bueno, el otro responde, no tiene parecido, no tiene parecido. Se parece, sí se parece. En que el payaso, ¿no es cierto?, permanentemente, bueno, vamos a empezar por el santo, en que el santo
reza y reza, y el payaso risa y risa, en que el santo es devoto del cielo, y el payaso, bueno, pues pasa de poto en el suelo. Bueno, de eso y más nos vamos a ir encontrando en el nacimiento del payaso, una obra, clown político y memoria popular en Matucana 100, este próximo jueves 10 y hasta el 27 de julio en la microsala de Matucana 100, que además es un súper buen espacio, y esto pueden ir familia entera, todo espectador. Todo espectador, pues, y también que un espectáculo además muy musical. Claudio es un juglar que toca pues acordeón, guitarra, pito, flauta, y bueno, pues está animando la cosa como para que la gente realmente se sienta transportada por el mundo de la música. Perfecto, así que les dejamos la invitación para ver el nacimiento del payaso, interpretada por Claudio Barba Barbas y con Andrés del Bosque en la autoría y dirección de la obra. Muchas gracias, Andrés, por venir hasta Radio UNIAC. Muchas gracias por acogernos aquí en esta radio tan importante para la cultura de nuestro país. Nosotros en eso estamos, trabajando para ustedes. Nosotros vamos a la música y ya volvemos con más conversaciones en nuestro Comunicarte.